Buenos días, estamos de nueva cuenta aquí en Cambio a Debate, en un programa más sobre los asuntos que son de importancia para los radioescuchas. Tenemos aquí a el maestro Raúl Jiménez Lescas, que es historiador, pero además de esto, un historiador del trabajo, de los sindicalistas. Le agradecemos mucho su presencia en este programa. Y bueno, pues para hablar de un tema que en este momento es un tema relevante, la caída de Baester Gordillo Morales de la dirección del CENTE, su encarcelamiento y lo que esto genera en el ámbito sindical y nacional y educativo, además. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Juan. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa de reflexión. Muy bien. A todos nuestros radioescuchas, un saludo y una felicitación al periódico Cambio de Michoacán. Muy bien, gracias. Hoy, Raúl, entrando a detalle y la gente, bueno, dice cayó el Baester y es la dirigente del sindicato, pero ¿y qué es el sindicato? ¿Qué ha sido el sindicato, el CENTE? ¿Cómo nace? ¿Qué es? ¿Por qué se da esta caída de esta manera? Bueno, yo quisiera empezar por el hecho para ver qué hay detrás del mismo, del suceso. Todo el mundo sabe, porque fue una noticia espectacular, la detención y ver yo no le llamaría a la maestra, la cacique sindical, ahorita voy a explicar por qué no es maestra, detrás de las rejas en Santa Marta, Catitla, que es la cárcel para mujeres. Es una noticia espectacular. Todos lo soñamos durante mucho tiempo, ¿no? Cientos de miles de maestras seguramente lo soñaron todos los días, pero nunca lo pudieron ver hasta ahora. Entonces, ese es el hecho. El hecho es de que ella está en la cárcel, está acusada gravemente de un desvío de 2,000 millones de pesos, que no es poca cosa. No. Es una cantidad muy abultada. Ya los quisiera el estado de Michoacán, ¿no? Qué barbaridad. Y no digamos la Universidad Michoacana. Bueno, cualquier estado, cualquier municipio se haría inmensamente rico del punto de vista productivo, económico, claro, no me refiero para un gasto superfluo. Es un hecho espectacular, pero ¿qué hay detrás de todo eso? En primer lugar, lo que salta a la vista, porque yo lo vivo todos los días, pues es el ataque al sindicalismo de parte de algunos periodistas, de algunos medios, de algunos comunicólogos que han utilizado este hecho para desprestigiar más a los sindicatos y comparar a los sindicatos como instituciones corruptas, que delinquen, que desvían fondos, que roban. Y bueno, yo creo que el árbol no debe evitar que veamos el bosque, que el Baester y su grupo, porque no es solo ella, es un grupo sindical, nosotros le llamamos una burocracia sindical o un cacicazgo sindical. Es un equipo de trabajo donde ella es sin duda la figura fundamental, el eje, el pivote del equipo. Este es el equipo que cae. Hasta ahorita nada más hay uno detenido. Sí. La cabeza más odiada. La cabeza más... de esa hidra, digo. Entonces, perfecto. Entonces, que esté detenida no significa que el sindicalismo sea corrupto. Yo dudo que haya muchos sindicatos que tienen mucha corrupción. Son muy evidentes, como el sindicato petrolero, otros sindicatos que afloran, ¿no? Basta pasar por el local sindical y verlo, ¿no? Se huele. Huele la corrupción. Pero también hay sindicatos que hacen muchos esfuerzos. Yo estuve, por ejemplo, ayer en el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, que acaba de fundar su sindicato, acaban de cumplir un año, son 59 trabajadores. Se les ve un ambiente de respeto, de honestidad, ¿no? ¿Cuánto pueden ser 59 cuotas sindicales para un sindicato? Claro. Nadie quiere comprometerse mucho porque están bien, están haciendo, es un sindicato pequeño, nuevo, pero, por ejemplo, ahí se respira otro ambiente de unidad, de organización, de querer defender sus derechos laborales. Después de un año de lucha, por ejemplo, consiguieron 5 días más de aguinaldo. Entonces son
cosas, logros para que para cualquier persona dice, ay, 5 días más, 5 días. No, pues son 5 días, ¿no? Claro. Es una cantidad importante para llevar a la familia, a la casa, etc. Entonces, así como se huele la corrupción en unos sindicatos, se huele la honestidad, la necesidad de organizarse. ¿Qué es el sindicato finalmente, no? Es una organización de trabajadores, de empleados, de profesores, de obreros, de mineros, trabajadores que se organizan en base a 3 puntos: para el estudio, para el mejoramiento y para la defensa de sus conquistas. Son 3 cosas elementales: estudio, mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y la defensa de sus derechos laborales. Y esto tiene un marco muy importante, no es nada más que a alguien se le ocurra hacer un sindicato. En México está muy bien legislado, gracias a la Revolución Mexicana y gracias a muchos maestros, que ahorita voy a hablar de ellos, muchos mineros, como Esteban Vaca Calderón, que estuvo años preso en San Juan de Ulúa por la huelga de Cananea, que participaron en la redacción del artículo 123, que es un artículo bellísimo. Estoy hablando de 1917, por supuesto, pero para esa época era el artículo más importante del mundo. Sí, claro. Ni siquiera la Unión Soviética tenía un artículo, porque apenas estaba haciéndose la revolución, entonces nosotros veníamos saliendo de una confrontación. Y participa un michoacano extraordinario, yo le llamo el generalísimo. Y no es Lázaro Cárdenas, no, es Francisco J. Mujía, que él era el presidente del Congreso Constituyente, sí, claro. O sea, un papel extraordinario, había sido magonista, había sido un gran luchador social, y después él participó directamente en el primer reparto agrario, o sea, él venía con una trayectoria sindical, social, muy profunda. De hecho, esto lo quiero comentar porque mucha gente quizá no lo sepa, pero cuando se redacta el artículo, ¿por qué es tan importante este artículo? Porque es el marco jurídico de los sindicatos, por eso me detengo tanto. Y porque es una historia bellísima, porque participa Esteban Vaca Calderón, que no dobló las manos en la cárcel. Imagínense estar en San Juan de Ulúa años, era una cárcel. Santa Marta Catitla es un hospital, es un hotel de lujo comparado con lo que era San Juan de Ulúa. Él aguantó. Y gracias a eso estuvo en la redacción del 123 y con Francisco Mújica. Y Mújica se adelanta al milenio, al siglo, y dice, además hay que repartir las utilidades. Todos los diputados, pues, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? O sea, su visión era muy grande. Afortunadamente, México después logró el reparto de utilidades, que es una aspiración muy importante de justicia social para el trabajador, después de un año de trabajo, que la empresa te dé un reparto de utilidades. Eso lo planteó Mújica. No se aprobó. Si no, el 123 hubiera sido todavía más apoteótico, ¿no? Hubieran dicho que eran comunistas. Comunistas, ni la Unión Soviética. Entonces, este artículo y esta legislación que se desprende de ese artículo, después va a ser la Ley Federal del Trabajo, le da todo un marco de derecho humano laboral a los trabajadores para defenderse. Sí. Y entonces, la esencia del 123, en esa época, ya unos ajustes, unas reformas, era que el trabajador tenía todo el derecho a defenderse, a organizarse, para mejorar sus condiciones de vida. Y agregaron para el estudio. ¿Qué significa la educación? Uh-huh. O sea, no solo los profesores, no solo los alumnos tienen que estudiar, los sindicatos también son una escuela de educación para el trabajo y en el trabajo y para los derechos laborales. Es una cosa muy sencilla, son 3 puntos, pero muy profunda. Y viene de muchos años, viene de las primeras grandes luchas obreras, sociales en Inglaterra, los luditas, ¿no? Los cartistas, en Francia, ¿no? Por eso nosotros tenemos el nombre de los franceses, sindicato, ¿no? Uh-huh. Y no union, trade union, como es en los ingleses, nosotros usamos el término francés. En Estados Unidos, en Canadá, y por supuesto en México. En México los primeros trabajadores que se defienden son como de 1530,
los despidieron de la catedral. Y no había sindicatos, no había legislación, no había ni idea de lo que iba a ser el capitalismo ya desarrollado. Y ellos se declaran en huelga y los recontrata la catedral, el cabildo. Es una gran lucha. Entonces, viene de muchos siglos. No es algo que haya salido del 17, venía de muchos siglos de lucha, de organización. Es una síntesis, el 17. Es una síntesis escrita, ¿no? Y a los mexicanos nos costó muchísimo trabajo llegar al derecho sindical. Fácil, si tomamos la primera huelga 1520, 30 por ahí, o la segunda más fuerte que es la de 1760, pues fueron muchos siglos. Ahora, yo quiero regresar a esta parte de Michoacán porque hay una unidad de pensamiento social que no viene de Mújica solamente, sino viene de Morelos. Y hoy estamos en el año de los sentimientos de la nación y todo el mundo dice, sí, los sentimientos de la nación, pero ¿qué dicen? Sí, claro. ¿Por qué los escribió Morelos? Bueno, hay uno bellísimo, donde él dice, importante, ¿no? Fundamental, que yo digo, trabajo. Claro, dice, hay que aumentarle el jornal al pobre y educarlo para que se vaya del vicio y del ocio. O sea, esas frases de Morelos son de mucha profundidad social. Y estamos hablando de 1813. Y todavía no se puede cumplir en México. Aunque vamos a celebrar los 200 años del bicentenario de los sentimientos de la nación, sigue siendo una aspiración. Sigue siendo una aspiración. Entonces, todo este panorama social es el que se concreta en un sindicato. El trabajador tiene derecho a defenderse, el trabajador tiene derecho a organizarse, y virtualmente, si no hay solución, hasta el derecho de huelga. Y lo legisla el Congreso Constituyente. Es un derecho muy importante. Sí, claro. Entonces, bueno, más bien es un conjunto de derechos, que hoy le llamamos derechos humanos laborales. ¿Por qué? Porque tenemos un marco internacional extraordinario, que viene del 19, la Organización Internacional del Trabajo. Otra cosa es que no se cumpla, ¿no? México ha firmado 98 convenios con la OIT y se ha comprometido con la OIT y con todos los países del mundo, porque es un organismo tripartito, van los empresarios, van los sindicatos y van los gobiernos. Y ahí acuerdan cada año respetar el derecho al trabajo y le llaman trabajo decente. Otra cosa es que se cumpla. México, no sé, tiene 4 millones y medio, casi 5 millones de trabajadores que no tienen salario. Entonces no puede ser trabajo decente. ¿Por qué no tienen salario? Porque es la base de las prestaciones. Si no tienes salario, ¿cómo te inscribes al Infonavit? El ganar 60 pesos. Sí, un salario mínimo, tampoco es tan decente, ¿no? No es decente. Puede ser legal, pero y decente no. Va en contra, no, es legal, pero no es decente. No es decente. No, pero además no es constitucional, porque la Constitución dice muy claramente que el salario debe alcanzar para una familia en el orden cultural, esparcimiento, todo. O sea, ese concepto de trabajo decente de la OIT ya lo tenía Mújica, ya lo tenía Esteban Bacal, los magonistas, y estamos hablando del 17, de 1906, claro, cuando sale el manifiesto de regeneración. Y ahí vienen todas las ideas sociales que tienen tradición en México por la guerra de independencia, la revolución de independencia. Pero entonces, ¿por qué hoy se le ve de otra manera al sindicato? ¿Qué pasó? Claro, porque efectivamente los patrones en el 17 estaban en la cuerda floja. Estaban acorralados porque los revolucionarios no les era favorable. Entonces Venustiano Carranza, acuérdate que decretó la intervención del Estado en la Comisión de Electricidad, ¿no? Y se la dio a los trabajadores. Y Venustiano Carranza era un hacendado, o sea, no era un político reformador social. Claro. Tenía una visión política, una concepción política, pero no era muy adicto a las reformas sociales. Por eso cuando Mújica empieza el reparto agrario allá en el norte, en una de las haciendas de los Porfirio Díaz, ¿no? No le cae bien, pero después va a ser la norma de la revolución, y en especial con el general Lázaro Cárdenas, que entregan millones de hectáreas en forma de ejido y todo, se va haciendo más justicia social. Entonces, ahora es al revés, ahora los empresarios nos tienen a nosotros con la cuerda floja. Lograron superar la debilidad social y política que tenían, y ahora ellos son los que ponen las condiciones.
¿no? Pues un hombre como Slimelú, que tiene más de 50,000 millones de dólares de fortuna, pues a ver, dile que no. ¿Qué gobierno dice? No, dice no, claro, pues él tiene todo el dinero del mundo, todas las inversiones, bueno, es un grupo poderosísimo económico. Y entonces se cambió la tortilla. Las tortillas nos dieron la vuelta y ahora el sindicalismo es sinónimo de corrupción, sinónimo de huelga, sinónimo de flojos, de cuidado borrachos, un desprestigio muy grande. Y entonces la esencia reformadora, la filosofía de la vida que tenían estos hombres es corrupción. Yo quiero estar en el sindicato para robar. Pues, no, esa no es la filosofía del sindicato. Pero algo tuvo que ver, creo yo, el Estado y de eso. Por supuesto, ha sido un cambio importante que se viene dando con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ir a un corte. Perfecto. Y regresamos a seguir platicando de este tema. Bueno, regresamos de nuevo. Decíamos, ¿qué pasó con ese sentido del sindicalismo, esa concreción del 17, esa lucha obrera en el mundo y sobre todo que se concreta en el 17 en México a partir de el movimiento obrero y sobre todo el movimiento magonista revolucionario en aquel entonces? ¿Qué pasa después? Sí, el 17 nos da el derecho a la sindicalización y el Estado y el gobierno, los gobiernos postrevolucionarios ya no pueden ir contra la Constitución ni contra el artículo 123. Claro. Entonces dicen, pues los sindicatos deben estar cerca del Estado y ser parte del régimen político. Y entonces hay un proceso que empieza con la CROM, con Morones, que están totalmente ligados al Estado. De hecho, él llega a ser lo que hoy sería el secretario del Trabajo. Él le daba los registros a los sindicatos y los que no eran afines, pues no les daban registro. Y él aspira incluso a ser presidente de la República. No lo deja el partido en el poder, pero ya el ACROM es parte del nuevo partido. Y ya cuando se desarrolla el PRI, como ahora lo conocemos, se llama el sector obrero, el sector campesino, el sector militar que había, y quedan integrados al partido. Entonces, muy cerca del Estado, muy cerca del gobierno, y aquel que no entra a este curso, pues era la insurgencia sindical, los independientes, y se les pegaba, no se les daba registros, todo, luchas muy difíciles. En este contexto es cuando surge no solo la CETEME, y después las otras centrales obreras, sino el CENTE. Y el CENTE va a ser un sindicato, no nace con ese nombre, muy importante. ¿Por qué? Porque la visión de los revolucionarios de principios de siglo es, a ver, dice Álvaro Obregón, pongo a Vasconcelos y fórmame la Secretaría de Educación Pública. Una de las aspiraciones más importantes de los revolucionarios. Pancho Villa decía, no, yo que todo el mundo vaya a la escuela, porque yo no pude ir a la escuela, pero yo sí quiero que todos los mexicanos vayan a la escuela. Entonces se concreta con Vasconcelos. Y Vasconcelos trae toda una filosofía educativa muy interesante, desarrolla lo que es la escuela rural, después va a ser la base de la educación socialista, es complejísimo, ¿no? Terriblemente complejo este problema, ¿no? Como dicen los pedagogos, ¿no? Endiabladamente complejo. ¿Por qué? Sí. Porque la educación es la base del desarrollo de este país, cualquier es sociedad. Parte de la historia de cualquier sociedad, y más ahora en el siglo XXI. Entonces, tiene una filosofía educativa ligada al campo, porque había sido la revolución en el campo. Sí, porque la mayoría de la población era campesina. Eran campesinos, y los campesinos habían dado su vida, claro, cientos de miles en la revolución. Entonces, Vasconcelos, en lugar de querer tener una escuela al lado en su colonia, se iba los sábados y domingos a los pueblos, son las misiones culturales, y llegaba regalando libros de Shakespeare, y los campesinos eran un apasionado de la educación. Sí, claro. Entonces, obviamente al haber una secretaría de ese tamaño, como hoy sigue siendo la Secretaría de Educación y las secretarías en los estados, ya hasta en los municipios, todo es parte del tejido social. Sí. Entonces los maestros, claro. Hoy lo que puedo decir es que en cada pueblo hay una escuela. Por supuesto. ¿No? Y un maestro. O maestra. Entonces, ese modelo
correspondía a organizar a los trabajadores, Claro. porque ya eran trabajadores de la educación. Ya había una secretaría especialmente para eso. Pero los maestros ya venían luchando de antes. Y hay unos que juegan un papel muy importante en la revolución, pues, Otilio Montaño, por decir algo, Villarreal, Antonio Villarreal, o sea, son gente que realmente dejaron la escuela para irse a la revolución. Sí. Murieron, pero su labor era muy importante. Entonces el reconocimiento del Estado, del gobierno a los maestros va a ser muy importante, por eso van a ser los apóstoles de la educación. ¿Ah? Y en realidad pues, eran medios apóstoles, porque imagínate irte al negado, a dar clases y tenías que pasar ríos a caballo, caminando, ¿no? Y llegar y no hay ni nada, dónde quedarte, ¿no? No hay ni para comer, o sea, realmente era un esfuerzo muy, muy grande lo que estaban haciendo, pero esa era la filosofía del secretario de Educación, Vasconcelos, todos al campo, a educar. Y ahí empiezan los maestros a organizarse, empiezan a luchar, pero ya venían luchando, no como sindicatos, sino como revolucionarios, como luchadores sociales, y empiezan a formar su organización, sus primeras organizaciones, que no va a ser el CENTE, eso va a ser posterior, frentes, organismos, regionales, sobre todo Veracruz, hay grandes huelgas de maestros en Veracruz, era un puerto muy importante, etc. Bien, se van organizando todos. Y llegan a ser, ya en el marco del cardenismo, en ese proceso de surgimiento de las grandes organizaciones sindicales y sociales, campesinas, la CENOP, todos, porque es un modelo que establece el ingeniero, iba a decir, ¿no? el general Lázaro Cárdenas, de organizar a la sociedad. A partir de aquí fue gobernador y forma la Confederación. La Confederación, donde había muchos maestros. Muchos maestros, ¿no? La Confederación, Mújica, el que escribe la historia, era un maestro, un gran maestro. Bien, no Francisco, sino el otro Mújica. Entonces, surge el sindicato como un frente único de trabajadores, porque aglutinaba a diferentes corrientes, a diferentes organizaciones, y dan ese marco del nacimiento del sindicato, ¿no? Se le llamó, de hecho, Congreso Nacional de Unificación Magisterial, del 20 al 30 de diciembre de 1943, en Bellas Artes. ¿Qué tal? Qué panorama, nada más. Y llega Vila Camacho, ¿no? Y él dirige el mensaje, pero el mensaje es contundente. Ustedes están aquí, cerca del gobierno. Te quiero cerquita. Y entonces ahí empieza una relación un poco, ¿cómo le podemos? Media enfermiza, para usar términos psicológicos, entre el sindicato y el gobierno. Porque el gobierno, sí te doy, pero disciplínate, por favor. Y el sindicato, pues sí quiero, pero pues me tengo que disciplinar, es una relación. Para resolver mis aspiraciones, ¿no? Entonces, pero eso es fundamental, porque el sindicato es un sindicato nacional, pero no solo por su número, sino por su peso moral sobre la sociedad, especialmente en los pueblos, en las comunidades, en los ejidos. El maestro era el gestor del ejido. O sea, el cura dejó de ser una figura fundamental en el pueblo y pasó a ser el maestro. Claro, el maestro iba hasta pedirle a la novia. Claro, el maestro jugaba es extraordinario el papel que juegan los maestros en este proyecto. Después ya va a cambiar las cosas. Claro. Pero el nacimiento del CENTE es totalmente bajo la sombra de Ávila Camacho. Del Estado. Del Estado, del gobierno y del partido en el poder. Y esa es una relación insana. Claro. Porque los sindicatos deben ser independientes y democráticos, transparentes, llevar bien sus finanzas, dar cuentas a sus agremiados, porque finalmente son cuotas de los trabajadores. Esos dirigentes sindicales eran prácticamente funcionarios. De la secretaría, claro. Una vez terminaban, se convertían en entes orgánicos del poder. Claro, claro. Y entonces, pues el CENTE va a agarrar mucha fuerza ya en los años 50 y va a ser un sindicato que pone condiciones. Pone gobernadores, pone presidentes municipales, le dan una cuota, tienen diputados, senadores. Entonces, el sindicato va a ser un sindicato de mucha fuerza, pero tiene, como diría Ríos, una historia truculenta desde su nacimiento. Los que organizan el CENTE, entre ellos Vicente Lombardo Toledano, que es uno de los fundadores, que había creado el primer sindicato en el Distrito Federal de Maestros, tenían otra idea. Sí, sí. Otra idea. Distinto.
no de pelearse directamente con el Estado, pero tampoco guardar una sana distancia. Claro. Porque si no, se pierde la esencia del sindicato. Y el CENTE nace con este problema, de no tener una independencia del Estado. Y no se trata de que no quiero invitar al presidente de la República a venga a mi congreso y me tire un rollo. No es la palabra, es la relación que se establece detrás de eso. Y entonces, cuando no funciona el grupo líder sindical, le dan un golpe de Estado. No los maestros, el propio gobierno organiza un grupo de choque, toman el local del sindicato, allá sigue estando en Venezuela, en el centro histórico de la Ciudad de México, Venezuela 44, amanece la Ciudad de México con esa noticia, como hoy amanecimos con la del Bester. Ajá. Y es la primera vez que yo veo la película, ya la vi 3 veces. ¿Cómo se llamaba el líder que derrotaron? Aquí lo tengo. En el 72, cuando entra Jongitud. Llega Jongitud Barrios, ¿no? Se llamaba Jesús Robles Martínez. Sí. Y fue el 22 de septiembre. Que así se llama el movimiento. Claro. ¿Te acuerdas de Vanguardia Revolucionaria 22 de septiembre, ¿no? Porque ese día el gobierno organiza un golpe y pone a otro grupo líder. Y es el grupo de Jongitud Barrios. El maestro Jongitud Barrios. El maestro, de San Luis Potosí. Después va a ser gobernador de San Luis Potosí. Va a ser un cacique muy importante, va a ser un hombre de mucho peso, de mucho poder. Entonces, como vemos, esta noticia que hoy todos nos sorprendió de alguna manera, aunque se venía venir. Sí. Ahorita voy a decir por qué. La hemos visto 3 veces. ¿Ya? Sí, no son los maestros los que cambian a su líder sindical, es el gobierno, dice, no lo quiero a este. Entonces el Estado interviene ya directamente en la vida de los sindicatos. Como un papá, ¿no? Hijo, le estoy pegando a tu hermano porque pues, así lo tengo que hacer, ¿no? Para que tú te eduques. Entonces eso no sirve porque los trabajadores no aprenden a ejercer su liderazgo. Cambiar a su líder. No es realmente su sindicato. No es su sindicato, es prestado. Así Aquí es. Está. Te lo presto, pero cuando yo quiera, me lo devuelves. Muy bien, el tiempo es nuestro peor enemigo en este programa tan interesante. Vamos a ir a este segundo corte y regresamos para ir a un proceso inicial de conclusiones. Esperamos que luego tengamos aquí de nuevo para continuar con esta charla tan importante. Muy bien, estamos regresando ya a la parte última de este programa del día de hoy tan interesante acerca de la defenestración del Bester Gordillo, del CENTE y lo que significa para los trabajadores esta acción de nueva cuenta de parte del Estado y no de los trabajadores que durante mucho tiempo denunciaron el Bester, interpusieron demandas año con año durante 25 años denunciando lo que el Bester era y el Estado siempre la desechó porque naturalmente el Bester era parte importante. Y ocurre que un día se despierta o nos despertamos con que la señora ya pasó su ciclo y tiene que pagar cuentas muy, muy duras para quienes la encumbraron, porque el PRI la encumbró y el PRI es hoy quien la lleva a las catacumbas de la historia, ¿no? Así es. Yo quisiera que viéramos los 2 momentos, cómo llega y cómo se va. Ella llega impuesta por Carlos Salinas de Gortari, piden la destitución de Jongitud, que ya no le servía al Estado. La exige el movimiento. Esto es lo importante, porque los maestros estaban en un paro muy importante que le llamaban la Primavera Magisterial de 1989, y los maestros, yo me acuerdo, mis maestros, ¿no? Las secundarias, etcétera, estaban felices, porque habían sentido que, aunque llega el Bester porque la impone el presidente de la República, es un triunfo de ellos. Claro. Yo hoy no lo veo así, porque los maestros no estaban en movimiento, sí vienen denunciando hace 25 años la corrupción del Bester y su grupo, pero ahora es una acción directa del Estado. También la de Salinas, pero en base a una ola que es el movimiento, y se ve obligado a cambiar de líder y poner al Bester. Y entonces el Bester es todavía superior en poder a Jongitud,
Lejos, ¿eh? Pero de lejos, porque Jongitud sí era un gran cacique, gobernador, senador, ponía presidentes municipales, pero el Bester sí se pasó de la raya, y porque además llegó a ser secretaria general del PRI, y yo creo que ahí no le perdonan que se haya pasado al bando de la oposición panista y hacer una alianza con Fox. Sí, de paso de todo esto, además de eso, hay un castigo por lo que hizo, es como un pleito de sí, una venganza interna. Venganza, ¿no? Yo le llamaría una sí, venganza. Y bueno, así actúan ellos. Yo los he visto a lo largo de esta historia cómo se vengan entre ellos y se pegan muy duro. Muy duro. Critican mucho al PRD, pero bueno, los priistas también han hecho cosas terribles. Y desde el Estado. Claro, con toda la fuerza del Estado. Entonces, este acto no es procedido de un gran movimiento magisterial, sí de un proceso de denuncia de muchos años, 25 años de denuncia. Por eso yo digo que no es la maestra, porque el maestro es el que está en el aula, sí, es el maestro el que está con los alumnos, pero el Bester yo calculo que tiene 35 años de no pararse a un salón de clases, porque como líder fue 25 y ya tenía como 10 con Jongitud. Desde que dejó Chiapas y luego el Estado de México y se fue al Comité Nacional. 6 años en el Estado de México siendo parte del comité de la sección 36, ¿no? Así es. Entonces dejó de ser maestra hace 35 años. Por eso yo con todo respeto digo, no es la maestra, porque dejó de ser hace 35 años maestra. Entonces, esto es muy importante, porque si el maestro no está con los alumnos, pues deja de ser maestro. Claro. Entonces, es maestra del trinquete. Algo así. Entonces, son 3 momentos. Podemos recapitular y siempre está a la mano del Estado y del presidente en turno. Así es. Entonces, eso ha provocado que los maestros no puedan democratizar su sindicato, porque el Estado no quiere que el CENTE deje de ser independiente. Dependiente. Sí, claro. No quiere que sea independiente. Quiere que siempre esté bajo su control. Claro. Para llevar el modelo educativo que ellos tienen. Claro, que además de aquí había que decir que esta demanda, yo diría como especie de conclusión, esta demanda contra el Bester de los trabajadores, denunciada infinidad de veces, en los últimos años ha sido acompañada de una demanda y de una exigencia de los grupos más poderosos del país, que tienen especial interés en el rumbo de la educación ahora, para el siglo XXI, ¿no? En la idea de la productividad y el trabajador que surge de ahí, pues naturalmente ligado a la productividad y a la defensa del círculo de calidad, ¿no? Claro, sí. Entonces, por eso es también importante el papel del CENTE en la historia de este país y los maestros. Y lo estamos viendo ahora. Yo creo que es un buen momento para que los maestros vean la posibilidad de democratizar su sindicato y volver, ahora sí, sea su sindicato, no el sindicato prestado, mi sindicato, y entonces no solo para las cuestiones laborales, sino para el modelo educativo. Muy bien. Que salga de los propios maestros, no de la Secretaría de Educación. O del presidente. O del presidente de la República. Raúl, muchas gracias por tu participación, muy interesante. Aquí nos queda claro la tarea de democratizar el sindicato de acero de los trabajadores independiente. Sigue siendo la tarea de los maestros de México. Y la desgracia del Bester, bueno, pues un primero ajuste de cuentas y luego naturalmente una vuelta de tuercas a la defenestración de la vida laboral sindical de los trabajadores en este país, ¿no? El golpe no es solamente a el Bester, que lo aplaudimos, ¿no? Pero es fundamentalmente a la organización de los trabajadores de la educación. Muchas gracias en esta primera ocasión que nos acompaña Raúl Jiménez Lescas, uno de los más calificados en el Estado sobre la historia de los trabajadores. Muchas gracias y ojalá te tengamos aquí muy pronto, porque este tema va a dar para mucho más en estos meses. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias al auditorio. Muy bien, hasta luego, muchas gracias.